Hola, mi nombre es Lucía Cánovas y voy a resolver el ejercicio 3.14 del libro 3 del tema 19, movimiento permanente uniforme en canales. El enunciado del ejercicio se divide en dos apartados. En el primero se pide hallar la máxima pendiente que debe tener un canal de sección rectangular de 7 metros de ancho y coeficiente de rugosidad 0,014 para que cualquiera que sea el caudal que circule por él lo haga siempre en régimen lento. También pregunta cuál será el número de Freud del agua cuando por el canal circula su caudal de diseño. Por otro lado, en el segundo apartado nos dice que circula un caudal de 25 metros cúbicos por segundo y se vierte directamente a un embalse cuyo nivel de agua está 5 metros por debajo de la solera del canal. Nos pregunta cuál será el calado del agua en la última sección del canal. Este sería un esquema de la sección rectangular del canal. Entonces, como acabamos de ver, en el primer apartado nos dice cuál es la pendiente máxima y el número de Freud. Los datos que nos proporciona el enunciado son que el ancho es de 7 metros y el coeficiente de rugosidad de 0,014. También, como nos dice que el régimen debe de ser lento, sabemos de antemano que el número de Freud ha de ser menor que 1. Entonces, en primer lugar, para resolver el ejercicio, vamos a emplear la fórmula de Manning, que nos dice que la velocidad es igual a 1 partido el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente elevado a 1/2. Entonces, como lo que queremos calcular es la pendiente, la despejamos de la fórmula, como estamos viendo que hemos hecho aquí. Se nos quedaría esa fórmula para la pendiente. Por otro lado, como la velocidad no tenemos los datos suficientes como para calcularla, si nos vamos a la fórmula del número de Freud, podemos ver que la velocidad al cuadrado, que es justamente el término que tenemos aquí, es igual a g por i. Entonces, si todo eso lo sustituimos en la expresión de la i, obtenemos que la pendiente sería igual al coeficiente de rugosidad al cuadrado por g partido de 7 elevado a 4 tercios por 7 más 2i elevado a 4 tercios partido de i elevado a 1/2. Vale, esto vamos a decir que es una función del calado. Yo lo que he hecho es calcular el logaritmo de la función, ya que como nos dice que la pendiente debe de ser máxima, vamos a tener que calcular la derivada. Y puesto que se nos queda una función que tiene productos conscientes y exponentes, yo he decidido hacerlo mediante derivación logarítmica, ya que me quito todo eso. Entonces, si calculamos el logaritmo de la función de i, se nos quedaría este de aquí. Que el logaritmo de f de i es el logaritmo de n al cuadrado por g menos 4 tercios del logaritmo de 7 más 4 tercios del logaritmo de 7 más 2i menos 1/3 del logaritmo de i. Muy bien, pues aplicando derivación logarítmica, como podemos ver aquí, podemos resolver fácilmente la derivada, que se nos quedaría esta expresión de aquí. Como nos dice en el enunciado que la pendiente debe de ser máxima y esta función está en función del calado, pues también sabemos que el calado debe de ser el máximo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues igualando la derivada esta de aquí a 0. Entonces sabemos que para que esto sea 0, o bien el primer término es igual a 0 o bien el segundo es igual a 0. Yo he cogido el primero. Vale. Como podemos ver aquí, si igualamos a 0, se nos quedaría que la resta de estos numeradores es la que tiene que ser igual a 0 y obtenemos un valor del calado máximo de 1,167 metros. Con este valor también vamos a calcular el radio hidráulico, que aplicando la fórmula, que es esta, podemos ver que obtenemos un radio hidráulico de 0,875. Con los datos que acabamos de calcular ya podemos obtener la pendiente máxima, cogiendo tanto el calado máximo como el radio hidráulico máximo. Entonces, si sustituimos en la fórmula de Manning, como habíamos hecho anteriormente,
con los valores que acabamos de calcular, se nos quedaría que la pendiente tiene que ser del 0,00268. Muy bien. La segunda parte del primer apartado nos dice que el caudal que circula es el caudal de diseño y sabemos que el caudal de diseño es el caudal máximo. Entonces también, si derivamos la fórmula del caudal, obtenemos las condiciones que deben de tener el radio hidráulico y el calado, que serían las siguientes. Una vez hemos hecho la derivada y le hemos igualado a 0, como estamos viendo aquí, se nos queda que el calado es igual al ancho partido por 2 y que el radio hidráulico es igual a la mitad del calado. Entonces, con los datos que ya teníamos, podemos decir que vamos a trabajar con el calado igual a 3,5 metros y el radio hidráulico igual a 1,75. Entonces, por último ya, lo único que nos quedaría hacer es calcular la velocidad con estos valores de aquí, que se nos quedaría que la velocidad es 5,37 metros por segundo. Y ya directamente podemos sacar cuál es el número de Froude con su fórmula, que se nos quedaría 0,95, que está dentro del valor esperado, ya que nos decían que el régimen tenía que ser lento. Entonces, como 0,95 es menor que 1, pues es un valor que está dentro de lo previsto. Por otro lado, si recordamos el segundo apartado, lo que nos pedía era cuál es el calado en la última sección del canal, es decir, el calado crítico. Entonces, como nos dicen que el caudal que se hace circular es de 25 metros cúbicos por segundo, simplemente aplicando la fórmula del calado crítico, que es raíz cúbica del caudal elevado a 2 partido del ancho al cuadrado por g, se nos quedaría que el calado debe de ser de 1,09 metros. Entonces, de esta manera ya habríamos dado solución al ejercicio 3.14 del libro 3. Muchas gracias.